Gracias en primer lugar por asistir a esta convocatoria. Eh, bueno, para quien no me conozca, pues soy Alejandro Vega, alcalde de Villaviciosa, y me acompañan en la mesa David Meana, que es el arquitecto jefe de la Oficina Técnica Municipal de Villaviciosa actualmente, y Alejandro Huergo, que es catedrático de Derecho Administrativo y abogado y ha sido contratado como asistencia técnica por parte del Ayuntamiento de Villaviciosa para el asesoramiento jurídico en esta materia, dada su condición de especialista y experiencia. Yo voy a hacer una exposición basada en los datos y documentos que ya hemos puesto en conocimiento público, que están publicados en la página web del ayuntamiento, como sabéis, de los que tenemos hasta la actualidad, que se puede decir que, salvo alguna novedad o cuestión que desconozcamos en este momento, ya se han podido recabar todos los datos, también por eso la necesidad de un tiempo que ha sido largo para todos, especialmente para vosotros, pero también complejo para recabar pues, toda la documentación que estaba dispersa, en muchos casos no, ni siquiera constaba en archivos y demás, y que hemos tenido que recuperar ante la magnitud del problema que se ha planteado, ¿no? Por eso también hemos querido que al menos antes de que termine este año y después de pasadas las principales fiestas de Navidad, pues que pudiéramos tener la reunión. Es verdad que es una hora difícil para muchas personas, pero bueno, para encajar las disponibilidades de todos los que queríamos que estuvieran en la mesa y también la propia, pues hemos querido que fuese antes de finalizar el año y sin perjuicio de que haremos las reuniones que consideréis precisas desde el punto de vista de información y también, pues, en su caso, de toma de decisiones, ¿no? Pero yo creo que es necesario una clarificación y una puesta en común de la problemática y también de las soluciones, ¿no? Y haré esta exposición y posteriormente desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista jurídico y también pues en lo que deban matizar o incluso corregir, pues intervendrán el arquitecto municipal y el catedrático asesor en este caso, del ayuntamiento, ¿no? Bueno, como sabéis, la problemática surge a través de una comunicación que hace la demarcación de costas del Estado a una empresa, Cortina y Mayo, que había adquirido una finca, un solar para edificar y ante la solicitud de informe a Costas, pues la demarcación de Costas le comunica un informe contrario a la solicitud debido a la afección de la servidumbre de protección en ese ámbito, ¿no? Eso llega a través de la empresa al ayuntamiento, que lógicamente nos ponemos en contacto con Costas y con los responsables y demás. La empresa también aporta el informe eh, negativo por parte de la demarcación de Costas y lógicamente nos crea la alarma correspondiente desde el punto de vista de que la práctica y la consideración que había tenido la Oficina Técnica Municipal y todos los estamentos que hasta ahora habían actuado, incluido Costas, es que esa zona del Plan Especial de la Barquerina estaba fuera, no estaba afectada por la servidumbre de protección de costas. En ese momento, como todos conocemos, hay un edificio construido ya con licencia desde el año 2008 y un edificio que era incluso, como todavía se puede comprobar, imagen de la sociedad Sogepsa en lo que era la promoción y la venta de parcelas en la Barquerina. Como consecuencia de ese informe, la demarcación de costas cursa una denuncia del edificio que está ahora ya en proceso de licencia de primera ocupación, que estaba en ese momento pues, en última fase de construcción, que es el de González, José González, y esa denuncia que va al servicio de disciplina de la Consejería de Ordenación del Territorio, porque en servidumbre de protección la competencia de disciplina y sancionadora es de la comunidad autónoma, es decir, no lo ejerce directamente en la demarcación de costas del Estado, el guarda de costas hizo la denuncia y hicieron un levantamiento topográfico, todo ello sin ninguna comunicación al ayuntamiento, también hay que decirlo,
y trasladan esa denuncia al servicio de disciplina, que abre un expediente, en este caso se denomina de medidas cautelares, que supone en primer lugar pues, la suspensión de las obras y lo notifica al ayuntamiento, al registro de la propiedad, etcétera, de una medida cautelar que tiene que revisarse, como veremos después, en un plazo concreto, creo que son 15 días, a la vista de las circunstancias y de las alegaciones que en este caso ya ha presentado el Ayuntamiento de Villaviciosa. Entonces esa es un poco la situación de hecho y jurídica también, y el origen de esta cuestión se remonta al acto de deslinde que fue realizado en el año 2000. Los deslindes se efectúan por parte de la Administración del Estado después de un proceso que está regulado, como sabéis, con informaciones públicas, con notificaciones a los afectados y demás, ayuntamiento, comunidad autónoma, registros, etcétera. Y ese deslinde se realizó y se materializó mediante orden ministerial que aprueba el deslinde. Los deslindes se van haciendo por tramos, en este caso el que afecta a la Barquerina es el que se denomina desde la antigua depuradora de la Nestlé hasta la zona de la Barquerina. La orden es del 24 de abril del año 2000, que no fue publicada en el Boletín Oficial del Estado. Parece que era una práctica eh, en la época. Posteriormente, ya con la reforma del reglamento de costas, pues ya es obligatoria la publicación en el Boletín Oficial del Estado. No obstante, existen también dudas respecto a las consecuencias que ello pudiera tener, dado que además esta orden de deslinde debería de haberse notificado al registro de la propiedad, así lo dice en la parte dispositiva final de esta orden, y al día de hoy no nos consta, aunque lo hemos pedido formalmente a la demarcación de costas, que acreditaran que esta orden ministerial se notificara en su momento al registro de la propiedad, porque al día de hoy no nos consta, y todos habéis visto, y lo saben las empresas también que adquirieron parcelas, que compraron la parcela y también los propietarios y compradores que habéis adquirido, sin advertencia en el registro de que hubiera una carga derivada de la afección de la servidumbre de costas, ¿no? Es un dato importante que estamos haciendo valer en, la, eh, en las alegaciones, en toda la defensa jurídica que estamos ya desarrollando. En el año 2000, cuando se hace el deslinde, se hace conforme a la ley de costas vigente, que es del año 88, eh, y a la entrada en vigor de esa ley del año 88, que como saben, pues cambió el régimen jurídico del ámbito de la costa y el mar, el planeamiento vigente, o sea, las normas urbanísticas de Villaviciosa, estaban reguladas por un acuerdo del Pleno de la Cuota del 18 de mayo del 87, publicado en el BOPA del 7 de julio del 87, que regulan la clasificación urbanística del suelo en Villaviciosa, lo que se llaman normas subsidiarias de planeamiento, ¿no? Y en el caso del ámbito que nos ocupa de lo que hoy es el Plan Especial del Parque Fluvial de la Barquerina, era suelo urbano, como luego indicará mejor el arquitecto municipal en su informe, pero en este plano que habréis visto en... Ah, ese es el extracto del plano 4/9 de detalle del suelo urbano del ámbito que hablamos a la entrada en vigor de la Ley de Costas del año 87. Ahí se ve la leyenda del plano correspondiente. Este plano, como dato, tuvimos que aportarlo desde el ayuntamiento a la Comisión de Urbanismo del Principado de Asturias, al Principado de Asturias, porque después de bastante tiempo no localizaban en los archivos, a pesar que, como veis, pues, las normas tanto de urbanísticas del año 87 como las siguientes del 97, como todo el plan especial de la Barquerina, fue aprobado lógicamente por la Comisión de Urbanismo del Principado de Asturias. En este otro plano que ha hecho el arquitecto municipal aparece superpuesto ya
lo que sería el ámbito de las normas del año 87 con el parcelario eh, del plan especial de la banqueta, del catastro, con plano catastral. Por tanto, esta es la situación jurídica persistente a la entrada en vigor de la Ley 22/88 de la Ley de Costas, que se publicó, entró en vigor el 29 de julio del 88. Y en esta disposición, ¿por qué es importante esta cuestión que decimos de que era suelo urbano a la entrada en vigor de la ley? Porque la disposición transitoria tercera de esta ley, en su apartado tercero, como digo, dice que los terrenos clasificados como suelo urbano a la entrada en vigor de la presente ley estarán sujetos a las servidumbres establecidas en ella, con la salvedad de que la anchura de la servidumbre de protección será de 20 metros. Es decir, la regla general es de 100 metros, pero en los casos en los que el suelo ya fuera urbano a la entrada en vigor de la ley, se reduce a 20 metros. Y ese criterio, como veis en el plano, lo mantuvieron en una zona en la zona de la Barquerina, que está más cercana aún así al cauce, y de repente en la zona de que estamos hablando, ahí se ven las tres parcelas afectadas, aplican el criterio de 100 metros, y eso es lo que provoca que haya esa entrada de la línea rosa, que es la, la línea de servidumbre, que nos está ahora mismo afectando. Como veis, se mantiene se mantiene 20 metros, de repente entra hasta los 100 y luego vuelve en la zona ya más, lo que es la actual rotonda y demás, a variar en cuanto a la anchura, ¿no? Con posterioridad, eh, bueno, hay que decir que este deslinde en el trámite, que es algo importante también, el Ayuntamiento de Villaviciosa presentó alegaciones en ese trámite, también la comunidad autónoma, y en la propia resolución de deslinde se dice que se estiman esas alegaciones. Alegaciones en el sentido que indicamos, que en una parte del ámbito de la barquerina no se respetaba la norma de los 20 metros y que, por tanto, era un error y que debía de corregirse, ¿no? Eh, en el texto que voy a dar lectura que lo hemos publicado subrayado en la página web, en el texto de esa orden ministerial se recoge expresamente la estimación de esas alegaciones, pero en el plano, en el plano que acompaña al deslinde, no se reflejan y se mantiene la línea de deslinde en esa zona tal y como la acabáis de ver. Es decir, se produce una discrepancia entre el texto de la orden ministerial y el plano que la acompaña. Eh, por las razones que fueren, nadie en ese momento reparó en esa discrepancia, se quedó así. Quiero decir, tanto el ayuntamiento como la comunidad autónoma y todos los operadores pues, se aquietaron, digamos, a esta orden ministerial que tiene esa contradicción tan importante, que tiene esas consecuencias de incongruencia, es decir, no correspondencia entre el texto y el plano. ¿Qué ocurre? Que actualmente pues, todos los operadores urbanísticos y demás funcionan entonces los visores en el año 2000 y demás, visores, ya sabéis, las herramientas informáticas que permiten superponer y que son de uso generalizado ahora mismo y de uso, como digo, por los operadores jurídicos, entonces parece ser que no era tan habitual, porque si no, todos los que tuvieron que analizar desde el año 2000 expedientes de la barquerina tenían que haber visto cómo se ve, cualquiera que entre en el visor actualmente tendrían que haber visto ese error, o en este caso, pues lo que nosotros consideramos error y que esperemos que así lo entienda también ahora Costas para que se produzca la corrección que permita pues levantar las medidas y liberar todo ese espacio de la afección de servidumbre que desde el punto de vista legal entendemos no corresponde, ¿no? Dice el texto de la orden ministerial del 24 de abril del año 2000:
con fecha 1 de abril de 1996, se solicitó informe al Principado de Asturias y al Ayuntamiento de Villaviciosa. Es decir, en un deslinde se solicita informe preceptivo a las administraciones afectadas. Con fecha 3 de junio de 1996, el Ayuntamiento de Villaviciosa remite escrito por el que se informa del acuerdo del Pleno de la Corporación, aprobando el informe técnico al deslinde objeto del presente expediente. En el mencionado informe, que lo tenemos, es un informe del entonces ingeniero municipal, se realiza una serie de observaciones en relación a la delimitación de la servidumbre de protección en la zona urbana de Villaviciosa, habiéndose procedido por la demarcación de costas a ajustar el trazado de la servidumbre de protección al límite del suelo urbano de la zona, admitiendo, por tanto, dichas observaciones. Habla también de puntualizaciones en relación con la delimitación de la servidumbre de protección en la zona urbana de Villaviciosa, análogas a las indicadas por el Ayuntamiento, en referencia al informe también de 13 de junio de la entonces Consejería de Fomento de 1996. En cuanto a las consideraciones indicadas en el informe presentado por el Ayuntamiento de Villaviciosa, como se ha indicado anteriormente, fueron recogidas en la delimitación que figura en el proyecto de deslinde. En este sentido, se procedió a ajustar el trazado de la servidumbre de protección de la zona urbana de Villaviciosa al límite del suelo urbano de dicha zona. Esto es literal de la orden ministerial del año 2000 y, como les decía al principio, termina esta orden ministerial indicando lo que se comunica para que por este servicio periférico, que es la demarcación de costas del Estado en Asturias, se notifique la presente resolución a los interesados en el expediente, a la comunidad autónoma, a los ayuntamientos respectivos y al registro de la propiedad, debiendo remitirse a este centro directivo, es decir, a Madrid, a la demarcación de costas, a la Dirección General de Costa y de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, que se llama actualmente, del Ministerio entonces de Medio Ambiente, los acuses de recibo o los duplicados firmados que permitan tener constancia del recibo de las citadas notificaciones. Nosotros hemos pedido hace 15 días acceso a este expediente y copia de estas remisiones. Todavía no han contestado, porque es muy importante que conste que no se hicieron estas comunicaciones. Sin embargo, el plano, que también lo tenemos en el expediente, es el que habéis visto y ahí está el origen y el causante de la problemática que estáis viviendo y que estamos viviendo. Porque en esto yo no lo dije al principio, pero sois los primeros afectados, pero lo es también las empresas que compraron suelo en esas condiciones para promover, lo es el ayuntamiento, que se verá, en caso de no solucionarse, perjudicado gravemente, y también como representante también del interés general, que es el de los vecinos, y lo será también en su caso SOGEPSA, la sociedad pública, que promovió junto con el ayuntamiento pues este plan especial de la Barquerina a partir del año 2000, precisamente en la época del deslinde, como una reserva regional de suelo, como luego veremos. También en este sentido les informo, creo que se indicó también en la comunicación pública que hicimos en la página web, que hemos solicitado también formalmente la reunión tanto del Consejo de Administración como de la Junta General de SOGEPSA para que se analice esta problemática y esta situación y se adopten también por su parte pues, las medidas necesarias, compareciendo en los expedientes y haciendo también defensa de los intereses públicos. ¿No? Actualmente SOGEPSA es mayoritariamente del Principado de Asturias y los ayuntamientos que estuvimos de origen, estoy hablando de hace muchísimos años, en el origen de la sociedad, es el caso del Ayuntamiento de Villaviciosa, tiene una participación de tantas acciones y demás, y por tanto podemos también exigir las oportunas eh, explicaciones y responsabilidades conforme como accionistas. ¿No? Como decía antes, a partir del año 2002 se crea por el Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Villaviciosa la Reserva Regional de Suelo de la Barquerina y se hace sobre el planeamiento vigente que en ese momento
son las normas que siguieron a las del 87, que son las normas urbanísticas actualmente vigentes, que son del año 97, ¿verdad? Y en esas normas se mantiene igualmente la condición de suelo urbano y se crean en la zona varias unidades de actuación que son las que se conforman dentro de la Reserva Regional de Suelo de la Barquerina. En concreto, el suelo urbano incluido en la delimitación de las unidades de actuación UE1, UE3, UE23 y el suelo no urbanizable calificado de interés agrícola, situada en posición norte y en colindancia con la ría de las vigentes normas subsidiarias del Concejo, aprobadas definitivamente el 20 de diciembre de 1996 y publicadas en el Boletín Oficial del Principado de Asturias del año 97. Eh, Ese es el planeamiento vigente cuando se produce el deslinde y cuando se crea posteriormente eh, la Reserva Regional de Suelo de la Barquerina. La creación de la reserva se realiza mediante un convenio entre el Principado de Asturias, SOGEPSA, y el Ayuntamiento de Villaviciosa, que fue publicado en el Boletín Oficial del Principado de Asturias el 3 de abril del año 2002 por la Consejería de Presidencia. Y ese es el convenio que permitió desarrollar como reserva regional de suelo todo el plan de la Barquerina. Hay que señalar que, además de estas aprobaciones y de la aprobación del Plan Especial de la Barquerina, que se aprobó el 29 de marzo del 96, definitivamente, y que se publicó en el BOPA del 28 de abril de 2006, previo informe vinculante de la Dirección General de Costas, donde se refleja y se habla de las líneas de deslinde y de servidumbre de protección representadas en los planos, se han corregido y coinciden sensiblemente con las definidas en el proyecto de deslinde aprobado por la Orden Ministerial de abril del 2002, ajustándose el límite costero del ámbito del plan especial al deslinde representado. Esto lo dice el informe de la Dirección General de Costas, los que ahora están actuando de este modo, al informe a la aprobación definitiva del Plan Especial de la Barquerina en el año 2006. Lógicamente, esos informes están para verlos. Hay informes del Principado, hay informes de la Demarcación de Costas cuando se aprueba el Plan Especial de la Barquerina, que para nada consideraron esta línea de deslinde que ahora se interpreta como la correcta legalmente, ¿no? No solo eso, sino que el ámbito de la Barquerina fue objeto de sucesivas modificaciones, hasta 3, 4, hay otra, en sucesivos trámites, una bueno, por no hacerlo largo, pues entre 2024 y 2005, otra segunda en 2004-2005 y la modificación del Plan Especial de Reserva Regional de Suelo del año 2008, todas ellas aprobadas por el Pleno Municipal con los informes todos correspondientes y aprobadas también por la Comisión de Urbanismo del Principado de Asturias y con los informes correspondientes, ¿no? Y en ninguno de esos trámites se alegó lo que ahora plantea Costas. Y vamos a ver ahora cómo quedó o sea, en el plan especial de la Barquerina, las parcelas que hemos indicado. Ahí se ve la primera licencia otorgada, que es la del año 2008, que es la del actual edificio de Rivero, para que nos entendamos. Y aquí en estos planos veis lo que consta en el plan especial de la Barquerina respecto a ese edificio y tal y cómo se incorpora, por ejemplo, a la escritura de compraventa entre SOGEPSA y esta empresa. Como veis, claramente la línea que estamos viendo y que nos trae causa del problema no es la reflejada por el deslinde de costas que quieren hacer valer en este momento. Bueno, como dije al principio, eh, a raíz de esa nueva promoción que se solicitó en este ámbito,
Eh, esto de SOGEPS. Estas son las actuaciones de costas y demás que están en el documento que está publicado en la página web, pero quería que mira, si os fijáis, esta es la imagen, debe ser del año 2010, 2010-2011, es anterior a que se completaran varias actuaciones, la rotonda, etcétera. Y esta es la imagen que todavía, si entráis en la página web de Sogersa, podéis ver de promoción de suelo urbano, zona urbana con un gran parque fluvial. Y ahí veis la imagen que Sogersa utilizó para la promoción y la venta de esas parcelas. Como veis, mm, nada que ver con lo que ahora se presenta como legalidad, ¿no? Que es una línea que impediría que se hubiera, en ese caso, construido ese edificio y, por tanto, la comercialización de las parcelas en ese ámbito por parte de Sogepsa. En esa parte que veis que está como un puerto ahí, que es donde actualmente se hace el concurso de ganados, os lo digo para que veáis la magnitud de estas cuestiones, ¿no? Ahí se concentró todo el suelo que era cesión. Sabéis que cuando se hacen desarrollos, el 10% del aprovechamiento tiene que destinarse a equipamientos públicos. Bueno, pues ahí concentraron en el plan de suelo de la Barquerina la cesión de- de lo que sería para equipamientos públicos, más de 4.000 metros cuadrados. Fijaros a este lado, o sea, mucho más cerca de- del- de la ría en este caso, y sin embargo, pues el plan especial que se aprobó pues planteaba pues ahí un equipamiento público, se hablaba de colegio, de residencia de mayores, etcétera, que obviamente era un disparate. La realidad es que nos están denegando actividades y usos en esa zona por la servidumbre de protección y hemos tenido que hacer una modificación reciente del planeamiento que duró bastante tiempo para compensar esa zona de equipamiento ahí con la legalización de la piscina municipal para poder legalizar también pues, la situación de la piscina municipal que, como saben, se construyó ilegalmente en una zona verde, ¿no? Con lo cual, desde el punto de vista del interés público, el ayuntamiento también ha perdido más de 4.000 metros cuadrados de suelo para equipamiento en esta operación de la Barquerina. Pero bueno, esto es otra cuestión añadida, pero también desde el punto de vista argumental, eh, no sé cómo se puede sostener que se protege la servidumbre de costas eh, impidiendo la construcción de estos tres edificios o situándolo en una ilegalidad, cuando la lógica de protección de la costa y demás va por otras vías, ¿no? A la vista está, ¿no? Eh, Acciones que hemos realizado, que algunas ya las indiqué hasta ahora. La parte, como digo, el arquitecto volverá sobre planos de manera más detallada, explicando su informe. Eh, Nos hemos personado en todos los expedientes, tanto en costas como en los del Principado de Asturias. Hemos eh, formalizado el asesoramiento jurídico especializado, que, como digo, busca pues, garantizar la mayor defensa con la mayor contundencia y, por tanto, pues, buscando también el éxito en las posiciones. Eh, ya hemos solicitado el levantamiento de las medidas. El Principado tiene que pronunciarse en ese plazo de 15 días, podría hacerlo antes. Eh, Nosotros pedimos en primera instancia una corrección de error material, que sería lo más rápido y que causaría, lógicamente, pues, menos perjuicios a todos. Es verdad que la corrección de error material depende de que lo consideren así en la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, eh, y que las correcciones de errores materiales jurídicamente están muy limitadas, se limitan sobre todo a errores aritméticos, errores de coordenadas, etcétera. Pero bueno, nosotros en principio creemos que hay base para que se pueda estimar como una corrección de error, lo cual sería la vía más rápida. Es una publicación en el Boletín Oficial del Estado, bueno, previos la solicitud, previos la instrucción correspondiente, los informes, y por tanto, pues por eso nuestra primera petición es la de
la de la corrección de error material. La segunda opción, si así se produce, sí que permitiría, una vez que se inicie el expediente, y así lo solicitaríamos, que el Principado de Asturias, como administración responsable de la gestión urbanística, de la disciplina urbanística, levante las medidas hasta que se resuelva el expediente principal de corrección. Y eso permitiría desbloquear, pues, la situación del edificio actualmente en trámite de licencia de primera ocupación, que es el de González, y en su caso habría que ver qué efectos pudiera tener en la tramitación de la licencia del caso de Cortina y Mayo. En el otro caso es un edificio, como sabéis, el de Rivero, que está ocupado por sus legítimos propietarios y no tiene las medidas que se han establecido, no tienen mayor impacto que la inquietud lógica que se tiene y desde luego sí que conviene a todos y conviene a Vía Viciosa y así lo vamos a defender, digamos, expulsar del ordenamiento jurídico un deslinde que en este punto concreto al menos se ha detectado que responde a un error y veremos también la revisión del resto de deslindes que afectan al casco urbano, dado que también hemos visto que hay una gran parte de la superficie en otros ámbitos afectada con la servidumbre de protección que se debe de considerar de cara a una revisión y que afectará como todo pues, al planeamiento urbanístico y a edificios ya existentes, ¿no? Pero ahora mismo, lógicamente, nuestra prioridad es que se pueda aclarar qué vía va a adoptar, en este caso, la Administración del Estado, desde la Dirección General de la Costa y el Mar en Madrid, para abordar esta problemática, que yo creo que ya tiene elementos de juicio suficientes, pero aportaremos más con las vías que tengamos para, para hacerles ver que se responde a un error que se debe corregir y que debería de corregirse por la vía más rápida posible, dado que si no, pues causa perjuicios inmediatos, en este caso, en primer lugar, a los adquirentes de propiedades, también a las empresas que han promovido y también al Ayuntamiento de Villaviciosa, ¿no? Y por eso, aparte de comparecer en la vía administrativa, en caso de que no tuviéramos resultados en esa vía, vamos a ir también a la vía judicial, que como saben, explicará mucho mejor el catedrático y abogado, pues permite la petición de suspensión de las resoluciones y demás hasta que se resuelvan los pleitos y demás para evitar precisamente que se causen daños y perjuicios. Yo, si os parece, eh, termino en este momento y doy la palabra al arquitecto municipal y posteriormente al abogado y catedrático para que amplíen la exposición y luego pues ya abrimos el turno de preguntas y dudas. Bueno, primero explicar, este es el informe que nos llega de la demarcación de costas en el que nos indican hay una serie de edificios, en concreto dos edificios, uno ya finalizado y otro en obras, que están afectando a la servidumbre de protección y que hay parte de las obras que se encuentran dentro de las mismas y acompaña ese informe. Bueno, no inicialmente, eso tuvimos que pedirlo formalmente, que nos adjuntasen este plano, en el que viene reflejado la supuesta afección de los edificios a la servidumbre de costas. Esta línea que se ve en color magenta es la que ellos entienden que es la línea de servidumbre, y aquí aparece una pequeña esquina del edificio que está en construcción y del edificio que ya está acabado, que dicen que están incluidas dentro de la servidumbre de protección. Nosotros cuando comprobamos eso nos sorprende porque los edificios construidos y en ejecución con licencia municipal, en base al plan especial vigente aprobado por la cuota y con informe favorable de costas, bueno, la línea de servidumbre estaba fuera del ámbito del edificio que había que construir además en esas alineaciones concretas, no era posible moverlo hacia otro lado y que es donde están construidos. Y a mayores establecía que la ocupación bajo rasante, el sótano, pues podía ocupar toda la parcela,
que son con las condiciones que se concedieron las licencias y con las que están ejecutados los edificios. Eso ya fue el primer aspecto sorprendente, que en aplicación de un plan especial vigente, con todas las consideraciones y todos los informes sectoriales, ahora dicen que esa línea que tenemos aquí en azul, pues que para ellos aparentemente está más arriba y que los edificios están afectados. O sea, fue la primera sorpresa. Y luego a mayores, ya como explicó el señor alcalde, pues está el tema del deslinde, que en aplicación de la disposición tercera ya nos sorprende, que es que no solo no debería haber sido esa línea, sino el deslinde, la línea de servidumbre, en aplicación de esa disposición tercera, tendría que haber estado mucho más atrás. Tenemos toda esta zona que está aquí en verde, la línea de servidumbre que dice costas, que ellos aplican, más desfavorable que incluso que la del propio plan especial, sería este borde de aquí, aplicando los 100 metros con carácter general, cuando en aplicación a la disposición tercera, y parece que lo que decía la orden ministerial, esa línea se tenía que haber ajustado a este borde de trazo y línea negra, que es el límite del suelo urbano antes de la entrada en vigor de la ley de costas. Con esta disposición de la servidumbre por aquí, todas las parcelas quedarían fuera de la zona de servidumbre, que era el sentido en el que había presentado la alegación en el Ayuntamiento de Villaviciosa, porque el Ayuntamiento establecía en su alegación que, claro, con la servidumbre que planteaba la orden ministerial, era imposible desarrollar este suelo porque había parcelas que iban a estar afectadas. Y la orden ministerial dijo, bueno, pues se toma en consideración esa alegación y se ajusta el límite de suelo urbano. Bueno, hubo una parte que sí que se ajustó, pero en esta, que era la que realmente afectaba a las parcelas y a los edificios, pues eso no se tomó en consideración, por lo menos en los planos. A mayores tenemos que, lógicamente, toda la operación del deslinde, que estamos hablando del año 2000, pues bueno, no tenía la precisión de visores y elementos geográficos que tenemos hoy en día, pero bueno, el plan especial cuando se tramitó venía dibujada una línea que Costas en principio dijo que era sensiblemente parecida a la del deslinde y no se puso ningún problema en ese sentido. Entonces, ahora, cuando nos encontramos con todo este problema de que ni la línea del plan especial la dan por buena, la trasladan más hacia el interior de la ciudad y aparte, pues nos damos cuenta de que el propio deslinde no se ajustó a lo que realmente establecía la ley y tenía que haber sido. En este sentido es en lo que están hechos los informes técnicos y justificando estos aspectos para mostrar a Costas y en este caso al Servicio de Disciplina las discrepancias que hay en estos trámites y bueno, justificar que los edificios sí que están hechos donde el plan especial vigente indicaba, ajustados a todos los parámetros que exigía el plan especial y que la propia línea de servidumbre no debería, en aplicación de la orden ministerial, no debería suponer ninguna afección. Entonces, bueno, en ese sentido van tanto los informes técnicos que se han hecho, que se han llegado a facilitar al Servicio de Disciplina del Principado de Asturias, con justificación sobre todo del tema más importante, que es que se entienda que eso es un suelo urbano anterior a las normas vigentes anteriores a la ley de costas, que justifican plenamente que eso era suelo urbano y que por lo tanto la disposición adicional tercera, que dice que en esos casos la línea de servidumbre medida desde el río no podría ser superior a 20 metros y en este tramo de aquí pues ellos aplicaron los 100 metros y no se fueron a la... Como suelo urbano tendrían que haberse ajustado a la línea del suelo urbano y no a 100 metros con carácter general, que fue lo que aplicaron. Entonces, bueno, aquí tenemos toda esta zona otra vez, que está dentro de la servidumbre, que no debería ser así, y es un poco la justificación que se está sosteniendo desde el ayuntamiento.
Y este es el trazado que proponemos de la línea de servidumbre, la línea azul, que entendemos que la aplicación de esa disposición es la que tiene que ser, y ahora veremos cuál es el modo de corregir ese error que hay. Pero bueno, eso justificaría que todas las parcelas, en concreto las dos que están construidas, que son estas de aquí, pues, bueno, estarían sin ninguna afección. Buenos días. Como ha dicho el alcalde, me llamo Alejandro Huergo, soy catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Oviedo y abogado, y tengo experiencia también en estos temas, incluido un caso paralelo muy reciente de Celorio, que es muy similar a este y que tiene un final feliz, del que voy a hablar dentro de un momento. Realmente, tanto el alcalde como David han tocado casi todos los temas y simplemente quiero abundar en la explicación y, sobre todo, transmitir un mensaje desde el punto de vista muy claro de tranquilidad, puesto que este es un asunto que yo creo que está muy claro y que tiene un final que es fácil predecir, y se trata simplemente de que en el tiempo intermedio pues no se afecte para nada a los interesados, y así tiene que ser. La ley de costas no solamente delimita lo que se llama el dominio público marítimo terrestre, o sea, las playas, el mar, las rías, que es de propiedad pública, sino que para protegerlo delimita lo que se llama una servidumbre de protección, que es una zona que es privada, que no es de dominio público, pero en la que, entre otras cosas, no se pueden construir edificios. Esa zona, con carácter general, tiene 100 metros de anchura, que es lo que se aplica pues, fuera de las ciudades. Pero en el suelo urbano, en lo que ya era suelo urbano cuando entró en vigor la ley de costas, la anchura se reduce a 20 metros, porque lógicamente eran zonas que ya estaban urbanizadas. Si vamos a Gijón, si vamos a Ribadesella, si vamos a cualquier sitio que está cercano al mar, pues vemos edificios anteriores y posteriores a la ley de costas que están cerca a la playa, desde luego no a 100 metros. ¿Por qué? Porque ahí la zona de servidumbre se reduce a 20 metros. Hay sitios en los que no está claro pues qué era suelo urbano o no cuando entró en vigor la ley de costas, pero en Villaviciosa está clarísimo, porque hay unas normas subsidiarias que se aprobaron en el año 87. Por lo tanto, está claro dónde la servidumbre de protección tiene que tener una anchura de 100 metros, donde tiene que tener una anchura de 20. Voy a pedirle a David que proyecte el punto en el que era el informe que ha presentado a la demarcación de costas, en el que aparece dibujado esa portada que nos ha puesto antes. No, la portada del informe, no, lo que ha presentado Costas recientemente, que se ha proyectado hace un momento. El informe de Costas de 2025. Si lo ampliamos un poco, ahí, si os dais cuenta, aparece una línea verde, dos líneas verdes, eso es, que está a la izquierda, eso es el dominio público. El dominio público, en este caso, es la ría. Y luego, en rojo, aparece una línea que es el límite de la servidumbre de protección. La servidumbre de protección es lo que queda entre la línea verde y la roja. Veis que en la parte de abajo esa zona es muy estrecha, porque está aplicando 20 metros, y en cambio hace un quiebro y entonces pasa a ser más ancha, porque ahí aplica 100 metros. Si continuara con 20 metros, como veis, quedaría a bastante distancia de los edificios, y entonces al aplicar 100 metros es cuando pasa a rozar, porque en realidad la afección es bastante pequeña, rozar dos esquinas del edificio que está terminado y del edificio que se terminó en el año 2003. Entonces, queda claro que si la zona de servidumbre de protección se dibujara como tiene que ser, con 20 metros, el problema no existiría. Y evidentemente lo que procede son 20 metros, porque si vamos a la línea, a la superposición del... Sí, ahí, por favor, eso que está... Sí, por ejemplo. Es decir, ahí vemos la zona de trazo grueso de punto y raya, en negro. Eso es lo que era suelo urbano cuando entró en vigor la ley de costas en 1988. Esa línea está a más de 20 metros de la zona de dominio público, que es la ría, que la veis ahí a la izquierda, y por lo tanto eso no está afectado por la zona de servidumbre de protección. Y las parcelas en las que se ha construido, que están ahí marcadas las pastillas, digamos,
con un trazo más fino, todas las parcelas íntegras, no solamente donde están los edificios, sino las parcelas íntegras eran ya suelo urbano y están fuera de la zona de servidumbre y ocupación. Por tanto, este es un tema muy claro. Simplemente en el deslinde está mal dibujada la zona de servidumbre y ocupación, de protección, mejor dicho. Entonces, el deslinde, o sea, la zona es lo que marca la ley de costas, 20 metros. El deslinde no es algo, como se dice en derecho, no es constitutivo, es declarativo. El deslinde lo único que hace es dibujar de acuerdo con la ley. Si el deslinde incumple la ley, el deslinde hay que rectificar. No es que pasemos de 20 a 100, son 20 metros porque lo dice la ley de costas. El deslinde en este caso está mal. Se ve claramente por la aplicación de la ley de costas. Pero además, como ha dicho el alcalde, no es que el deslinde simplemente lo hayan hecho mal. ¿No? Eso puede suceder y se rectifican todos los días. Es que además lo que hay es una contradicción interna dentro del deslinde entre la motivación del deslinde, lo que dice que va a dibujar, y lo que dibujan. Por lo tanto, no es un error, no es que el Ministerio haya aprobado un deslinde de 100 metros, no, es que el que hizo los planos se equivocó, porque la orden ministerial que aprueba el deslinde dice que la zona de servidumbre de protección se ajusta al suelo urbano precisamente para respetar los 20 metros. Por lo tanto, hay un motivo adicional, o sea, no es solo que el deslinde esté mal, es que es una parte del deslinde la que contradice a la otra parte del deslinde. Son los planos que en una parte del deslinde dibujan la zona a 100 metros y no a 20. A pesar de que en la parte literaria, por así decirlo, en la memoria, se dice vamos a respetar, vamos a ajustar la zona de servidumbre al suelo urbano porque está a más de 20 metros. Entonces, por eso es por lo que digo que las cosas están muy claras y que el final es muy claro. Entonces, lo que hay que hacer es rectificar el deslinde. Ahora, ¿qué pasa en el tiempo, digamos, intermedio? Costas tiene unas competencias, que es aprobar el deslinde, y Costas interviene en lo que afecta al dominio público. Es decir, si alguien hace algo en la playa, en la ría, en lo que es el dominio público, interviene Costas. Pero en la zona de servidumbre de protección, Costas no puede hacer nada. Es decir, quien interviene cuando alguien construye algo prohibido en la zona de servidumbre de protección es el Principado. Por lo tanto, quien tiene que actuar ahora y quien tiene que apreciar esto es el Principado. A Costas lo que hay que pedirle es que rectifique el deslinde y que por lo tanto se acabe esta situación de confusión en la que la ley dice una cosa y el deslinde dice otra. Pero quien tiene que actuar en este caso es el Principado. Entonces, el Principado, cuando hay una construcción ilegal, pues sí, abre un expediente sancionador y luego hace lo que se llama incluso la restauración de la legalidad, que es que lo que no se puede construir, no se construye. Bien. Pero es que en este caso no estamos ante una persona que ha hecho un chiringuito en una zona ilegal. Estamos ante unos edificios que se han hecho en ejecución de un plan urbanístico aprobado por el Principado, en el que intervino Costas con un informe, porque cuando se aprueban planes urbanísticos, planes generales, tiene que intervenir Costas y nadie dice nada, en el que además el Principado era el promotor, Sogepsa, y quien ha ido vendiendo las parcelas que han ido acabando en manos de los compradores. Por lo tanto, aquí el Principado no solamente es el que está actuando ahora al final del proceso, abriendo expedientes sancionadores, sino que es el que ha actuado al principio, porque es el que puso en marcha la actuación urbanística y el que vendió las parcelas. Por lo tanto, tiene una responsabilidad, digamos, en todas las partes del proceso. En definitiva, en este momento, el Principado ha abierto un expediente, ha hecho unas medidas provisionales, unas medidas cautelares, antes de iniciar un expediente sancionador, ha actuado, por así decirlo, de manera automática. Costas denuncia que hay una construcción en zona de servidumbre y el Principado dice, lo paraliza. Pero esas paralizaciones, por ley, solamente pueden durar 15 días hasta que se decide si se abre un expediente sancionador o no. Y lo que ha pedido el ayuntamiento es que se levante esas medidas cautelares porque en este caso está claro que no hay una construcción ilegal. Lo que hay es un deslinde equivocado que hace que parezca que se está ocupando la zona de servidumbre de protección, cosa que no sucede. Entonces, bueno, lo esperable
es que se levanten esas medidas provisionales y que se inste por el Principado, por el Ayuntamiento, a Costas, a que rectifique el deslinde. Y que durante ese tiempo que dure el procedimiento de rectificación del deslinde, pues no se afecte a los propietarios de las viviendas, porque realmente todo indica que es legal lo que se ha construido porque no ocupa la zona de servidumbre de protección. Esto no es el único caso en el que sucede. Pongo el ejemplo que comentaba antes de Celorio, vivienda unifamiliar construida en el año 2003, también con licencia, también cumpliendo el plan, y que años después pues se ve que una parte de la vivienda, igual que aquí, ocupa la zona de servidumbre de protección. ¿Qué ocurría? Algo parecido a lo de aquí. El deslinde estaba mal hecho. En este caso porque los planos no tenían en cuenta un paseo marítimo que se construyó ya en los años 70 y seguían partiendo de que el mar llegaba más adentro de donde no llega desde los años 70. O sea que había una zona del deslinde equivocada. El Principado llegó a acordar una orden de demolición. Se pide la rectificación del deslinde por la interesada, se suspende cautelarmente esa orden por el juzgado, Madrid se da cuenta de que hay un error, se modifica el deslinde y finalmente bueno, pues se levantará la medida cautelar y se aclararán las cosas. En todo caso, se ha rectificado el deslinde. Entonces, en este caso, entiendo que lo que procede es esto, porque, repito, con claridad se ve que con una interpretación correcta de la ley y con la interpretación que hizo el propio deslinde, no se está ocupando la zona de servidumbre de protección. Y lo que tendría que hacer el Principado es que durante este tiempo intermedio no se aplique ninguna medida provisional o cautelar. En este caso hay algunas particularidades. La primera, aparte de la intervención del Principado en todo el proceso, es decir, esto no es una construcción que hace alguien por su cuenta, sino que el Principado la ha validado en múltiples ocasiones, aprobando el plan. Como además esta es una reserva regional de suelo, no es como en otros casos que el plan lo aprueba el ayuntamiento y el Principado interviene al final. Aquí el Principado intervenía del principio al final y luego además el Principado era el promotor a través de SOGEPS. Por otro lado, hay un sistema, digamos, preventivo de estas situaciones en la ley que consiste en que los deslindes se comunican al registro de la propiedad para que el registro de la propiedad, cada vez que se quiere transmitir e inscribir una finca que esté incluida en la zona de servidumbre de protección, salta una alarma y dice, a ver, esta finca está en la zona de servidumbre de protección, ¿realmente puede transmitirse? No. ¿Se puede construir? No. Como el deslinde no se comunicó al registro, a pesar de que lo marca la ley de costas, todo ese sistema preventivo no funciona. Y por lo tanto, se han estado transmitiendo fincas de SOGEPSA a un promotor, de un promotor incluso a otro, y por supuesto, una vez que se declara la obra nueva y se generan las viviendas a los compradores, sin que saltaran esas alarmas. Es decir, todos los que han comprado se les debería haber advertido, oiga, es que esto está en la zona de servidumbre de protección, a ver qué pasa aquí. Todo eso no ha funcionado. Razón de más para que todos los que han intervenido, desde el promotor, sucesivos promotores, hasta, por supuesto, los compradores, estén totalmente protegidos. Entonces, todas esas circunstancias son las que me llevan a dar este mensaje de tranquilidad, a decir, al final, rectificación del deslinde, en todo caso, se tiene que reconocer que no hay nada irregular porque la parcela íntegra estaba fuera de la zona de servidumbre de protección y en el peor de los casos, que durante este proceso se quieren aplicar medidas que perjudican a los propietarios, todo eso sería posible recurrirlo en vía contenciosa administrativa, en vía judicial, por el ayuntamiento, por los afectados, por todas las partes, y pedir la suspensión cautelar. Es decir, que mientras se tramita esa rectificación del deslinde, no se causen perjuicios a los propietarios, porque son perjuicios injustificados. Es decir, las medidas cautelares, las medidas provisionales, por ejemplo, el cierre, medidas de que se paralicen obras, en este caso ya no hay nada que paralizar, está justificado para evitar que se produzcan daños al interés público. Aquí son obras ya terminadas, no se produce ningún daño al interés público. Entonces, eso es lo que también lleva a que en el peor de los casos se pueda pedir una suspensión cautelar y que no se afecte a la vida ni a las circunstancias de los
propietarios, de los particulares, mientras se rectifica el deslinde. Bueno, eso es un poco el resumen de la situación y por mi parte estoy a disposición de las preguntas que se puedan plantear.